Buenas tardes, estimada comunidad jurídica. Bienvenidos a un episodio más allá del derecho. En esta oportunidad, con dos grandes referentes del mundo jurídico. Por otra parte, tenemos al fundador del estudio jurídico, Diego Isidro Abogados, y también nos honra con la presencia la doctora Carmen Rosa Sudario Justiniano, que en esta oportunidad nos viene a presentar su segunda obra titulada El nuevo Código Procesal Constitucional en diagramas. Le damos por ello las palabras de bienvenida a nuestro fundador y líder del estudio jurídico, Diego Isidro Abogados. Adelante, doctor Diego. Muy buenas tardes con todos nuestros seguidores de las redes sociales. En este segundo episodio del presente podcast tenemos el honor de presentar a una gran amiga guanuqueña de aquí de nuestra ciudad, la doctora Carmen Sudario, quien en esta segunda edición de este podcast nos va a presentar su nueva obra, su nuevo libro, su segundo libro, ¿no, doctora? Titulado Nuevo Código Procesal Constitucional en diagramas. En ese sentido, vamos a iniciar el presente podcast en primer lugar dándoles la cordial bienvenida a todos. Y bueno, doctora Carmen, diríjase a nuestros seguidores. Muchísimas gracias. Agradezco infinitamente a Juan que está organizando esta recepción en el estudio jurídico Diego Isidro Abogados. Y muchísimas gracias a ti, querido amigo, colega Diego, porque nos conocemos desde la universidad y mira dónde estamos ahora, avanzando en este largo camino del derecho. Y gracias también a toda la comunidad jurídica que se centra en tal vez no solamente mirar quiénes hablan, sino en conocer un poquito más de lo que hoy vamos a presentar. Y justamente es el libro Nuevo Código Procesal Constitucional, contenida en la ley 31.307, y que pues vamos a comentar que van a ir a los detalles y todo lo demás en esta ocasión. Claro, doctora. Sin más preámbulos, entonces comencemos. Correcto. Siempre yo he escuchado de muchos juristas, muchas personas que han escrito libros que no es fácil escribir un libro, que demanda muchísimo tiempo y hasta a veces inversión de dinero. Entonces, la primera pregunta por la que yo quiero comenzar es, respecto a usted, doctora, ¿cómo así le nació la idea de poder redactar su segundo libro? Tengo entendido. ¿Cuáles fueron los desafíos que usted enfrentó? ¿Cómo así tuvo esa idea de enfocarse en el tema constitucional? ¿Cuál fue la motivación que usted tuvo, doctora? Bueno, de hecho, comienzo con lo que mencionaste. En efecto, este es un segundo libro que publicamos con Editorial Ya. Previo a ello ya tenemos una publicación en LP, el Banco de Preguntas para Asistentes en Función Fiscal, que también está publicada en el texto físico. Pero ya centrándonos en ese libro y contestando a la pregunta, ¿de qué forma o qué es lo que nos motiva a hacer un código procesal constitucional en diagramas? Diría que se resume en algo muy sencillo. Me fui a un evento académico en una universidad en Lima. A la salida se me acerca un señor y me comenta un caso constitucional, pero él me dice que a él le habían comentado que tenía que hacer varias cosas, varios procesos sobre un caso de amparo. Entonces él me dice, yo quiero aprender, quiero saber cómo es, quiero saber qué derechos protege el proceso constitucional, o si está bien ir al proceso constitucional, o si es amparo realmente, o si es otro proceso. Y yo estoy averiguando, pero soy un ciudadano que no conoce derecho, soy economista, pero me gusta aprender eso. Y el código que yo veo es texto, y no puedo entender muy bien a claridad el texto que es tan técnico, y yo quisiera que hubiese algo que me enseñe de forma más didáctica. Entonces, pensando en eso, me fui a mi casa y dije, es verdad. Viendo más aún que ya existen códigos procesales penales en diagramas, códigos procesales civiles también en diagramas, y por qué no un código procesal constitucional en diagramas. Entonces, esa ha sido la motivación para tratar de adecuar el texto de la ley 31.307 que tiene el nuevo código procesal constitucional en una que sea algo más didáctica, no solamente texto, sino que contenga diagramas como las que tiene ese libro, que contenga un código QR que contiene en sí jurisprudencia,
relevante al cual las personas que escanean este código van a poder acceder a su contenido. Entonces, como que es una herramienta un poquito más facilitada, además de didáctica para el abogado, para el estudiante, para el ciudadano común y corriente y para esa persona que alguna vez se preguntó cómo entiendo un poquito más un texto tan técnico en algo más didáctico, en algo más sencillo, ¿no? Claro, doctora. Y es que a veces ese es el problema de muchos abogados. Y creo que de la rama en sí, ¿no? A veces manejamos un lenguaje tan técnico que a veces no podemos llegar al ciudadano con ese lenguaje técnico. Eso significa, doctora, que este libro no solamente está dirigido a los abogados, a los juristas, sino también al ciudadano común y corriente. Es correcto, es correcto. Este libro, como menciono, es didáctico y cualquier ciudadano que encuentre este libro y que desea usarlo y leer su contenido, no pienso yo que no va a necesitar otro recurso explicativo de este contenido. Como los diagramas y el código QR que contienen jurisprudencia le da un panorama, quizás no a totalidad porque el derecho es amplísimo, pero un panorama más o menos centrado porque en cada artículo contiene jurisprudencia referida a ese artículo. Entonces, pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en algunos hay pronunciamientos de la Corte Suprema, y eso suma mucho al ciudadano, también al estudiante, al abogado, al docente, a quien quiera ejercer o practicar o enfocarte en el área del derecho constitucional. Y digamos, doctora, que también este libro aparece en un momento propicio porque en estos últimos meses se están discutiendo en el Tribunal Constitucional temas muy interesantes y que atañen a la ciudadanía. Como por ejemplo, último yo estaba observando, porque inclusive ahora las audiencias se publican, ¿no?, por las redes sociales, el debate que se ha suscitado en torno a la ley de extinción del dominio. Hace poco también vi el debate también que hubo en el Tribunal Constitucional sobre las facultades que supuestamente la ley otorga a la policía para que ésta pueda dirigir la investigación preliminar, ¿no? Entonces son temas que nos afectan a todos los ciudadanos, que tienen que ver muchas veces también con la lucha contra la corrupción. Y a veces el ciudadano que observa esas audiencias muchas veces no entiende qué están discutiendo, cuando son temas que lo afectan directamente como ciudadano. Qué buen libro, doctora. Eh, de hecho, yo también estaba observando el libro. Tiene muchísimos diagramas, tiene estos cuadritos de QR. Y personalmente, cuando leí el Código Procesal Constitucional, tiene un contenido bastante denso, ¿no?, bastante complicado. Entonces, la siguiente pregunta era: ¿qué complicado ha sido para usted, doctora, plasmar en diagramas un contenido tan denso, tan dificultoso como el Código Procesal Constitucional? ¿Cuál ha sido el reto? De hecho, es un reto porque nos tenemos que enfocar en lo que dice literalmente el legislador dentro de un artículo, pero además de eso, tratar de hacerlo algo más sencillo, más claro, y de verdad, como que uno quiere no salirse y de paso tiene ese límite de querer explicarlo. Entonces, pienso yo que el reto ha sido pues plasmar eso en diagramas. No querer salirme de la literalidad del texto, pero a la vez querer explicar. Ese ha sido el reto. Entonces, en este libro espero que les ayude muchísimo a la población, a quienes van a adquirirlo, a quienes van a tenerlo en sus manos, más allá de que se puede hacer mucho más, se puede profundizar un poco más. En estos diagramas, por ejemplo, podríamos incluso enfocarnos a conceptos de cada derecho, si un artículo menciona un determinado derecho. Eso, por ejemplo, no está en este libro. ¿Por qué no está? Porque el artículo no lo permite, solamente lo menciona. Pero eso sería un estudio distinto, ya no sería el código diagramado, sino sería un estudio jurisprudencial, quizás y doctrinal del Código Procesal Constitucional. Entonces, para no salirnos de eso, hacemos este trabajo, digámoslo, este ejercicio de no salirme del artículo literal y también querer ser claros. Qué bueno, doctora. Bueno, enfocándonos un poco más en nuestra región, yo particularmente como abogado y también cuando he sido estudiante, he observado que solamente existen dos ramas en donde la docencia se enfoca, ¿no?, el derecho civil y el derecho penal. Sin embargo, poco o nada se habla sobre el derecho constitucional.
De hecho, cuando yo estaba en las aulas universitarias, en donde aprendí un poco más de derecho constitucional fue en un círculo de estudio. De hecho, sea de paso, los chicos que nos están siguiendo, el círculo de estudio Libertas Capítulo. Y justamente mi pregunta iba a ir por ahí, doctora. La gente, ¿no? También los abogados, aquí en Huánuco, no le toman el debido interés al derecho constitucional. Desde su perspectiva, ¿qué tan importante o cuál es la importancia que tiene el derecho constitucional en nuestras vidas? No solamente en los abogados, en los juristas, en los estudiantes, sino también en la ciudadanía. ¿Cuál es la importancia del derecho constitucional desde su perspectiva, doctora? De hecho, creo que los abogados sí sabemos, los estudiantes estamos en proceso de, y los ciudadanos también de alguna forma lo han escuchado. La norma máxima del Estado es la Constitución. En ese sentido, si la norma máxima de un Estado es la Constitución, se entiende que todas las demás normas tienen que estar de alguna forma vinculadas al derecho constitucional, a la Constitución y a lo que deriva de ella, ¿no? En este caso, el proceso constitucional. Entonces, la importancia del derecho constitucional en el mundo jurídico en general es que al ser una rama transversal, porque se aplica en lo penal, en lo civil, incluso recordemos nosotros cuando un juez tiene que evaluar una prisión preventiva, ¿qué es lo primero que hace? Tiene que, luego de evaluar los datos, cuestiones formales, lo que hace es un test de proporcionalidad. ¿Y acaso no está aplicando el derecho constitucional en la verificación del cumplimiento de los requisitos de la prisión preventiva? Efectivamente. Entonces, por eso es que varios autores coinciden de que el derecho constitucional debe estar presente y necesariamente en todos los ramos, en todas las ramas del derecho y aplicarse como tal, para no salirnos de lo que vendría a ser solo derecho civil sin constitucional, solo derecho penal sin constitucional, sino constitucional dentro de lo civil, dentro de lo penal, dentro de toda rama, para priorizar de esta forma los derechos fundamentales, porque así dice nuestra propia Constitución. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En ese sentido, cualquier rama aplicada tendría que ser en base o mirando esa norma primordial, que es el artículo 1 de la Constitución. El famoso test de proporcionalidad de Robert Alexi. Como anécdota, yo me acuerdo que cuando era estudiante se organizó una convención mundial de derechos humanos en Lima. Y bueno, en ese tiempo yo no sabía quién era Robert Alexi, ¿no? Porque francamente todavía no había profundizado en el derecho constitucional. Y recuerdo que me tocó en ese evento ser el moderador. Y cuando presenté a Robert Alexi y observé sus ponencias, no sabía si estaba en unas clases de derecho o en unas clases de matemática o lógica jurídica, ¿no? Porque cuando expuso su teoría de la ponderación, eran fórmulas, pues, ¿no? Y yo observaba y decía, pues, pero ¿en qué momento la universidad voy a aprender eso? Luego, más adelante, comprendí el aporte necesario que hizo Robert Alexi eh, con la teoría de la ponderación y que se evalúa siempre en las prisiones preventivas. Y usted tiene mucha razón cuando dice, doctora, respecto a la transversalidad del derecho constitucional, ¿no? De hecho, no podemos ser buenos penalistas si no sabemos también el derecho constitucional, cómo formular un habeas corpus, ¿no? Que está relacionado al derecho penal. O si uno es civilista, por ejemplo, saber cómo se hace una acción de amparo, una acción de cumplimiento, entre otras ramas. Y en la actualidad, doctora, también está observando que, por ejemplo, hubo un pronunciamiento de la presidenta de nuestro país señalando que tienen la voluntad de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si la ciudadanía sabría un poco más de la importancia que tiene la Corte Interamericana, que está muy relacionada con el derecho constitucional, creo que cambiaría, ¿no? Un poco la intención que a veces yo en las redes sociales leo y escucho que hay muchas personas sin conocer, están de acuerdo, no salgamos de la Corte Interamericana. Y ahí también observé pues, que hay algunos ex magistrados del TC como Ernesto Blum, la actual presidenta del TC, Luis Pacheco, que señalan que es negativo salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ahí radica la importancia también de poder enseñar a la ciudadanía el derecho constitucional. Y volviendo al libro, doctora, estoy seguro que, bueno,
el libro, cuando uno lo escribe, también lo escribe con una finalidad, ¿no? Con un mensaje. Entonces, mi pregunta es ya, stricto sensu, en el alma del libro. ¿Cuál ha sido el mensaje que usted quiere plasmar o que ha querido, de alguna forma, evidenciar con la redacción de este libro? ¿Qué mensaje usted quiere dejar para la persona que encuentre el libro, abre esas páginas y lo lee? Correcto. El mensaje que queremos transmitir con este nuevo Código Procesal Constitucional es que por muy técnico que puede ser una norma, también se puede hacer didáctico, también se puede entender, que un ciudadano también lo puede entender. Y si lee un artículo, y un artículo con jurisprudencia que está en este libro, también va a poder entender qué dice el Tribunal Constitucional sobre ese artículo, en qué contexto se aplica. Entonces, lo difícil, lo técnico, también puede ser fácil. Lo que no se puede entender no siendo abogados, también lo podemos comprender siendo estudiantes aún, siendo ciudadanos, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Qué bueno, doctora. Esperemos que las personas que obtengan este libro puedan comprender y entender el mensaje que este libro quiere transmitir. Justamente aquí vamos a mostrar en la pantalla el libro. Está muy bonito. Nuevo Código Procesal Constitucional en diagramas. Entonces invitamos a todos los alumnos, a todos los abogados que nos sigan, a que puedan obtener este libro. Doctora, ¿dónde podemos conseguir este libro? Lo hemos publicado con Editorial Nacional Ya, que también tienen una librería en la ciudad de Lima. Busquemos en la página con el nombre, así que ellos están muy atentos para... Editorial Ya. Entonces, correcto. buscamos en la página y por la web nada más lo tenemos. La web nos llega. Así es. Bien, doctora. Acá Huánuco también probablemente vamos a estar viniendo próximamente, pero aún no tenemos fecha programada, así que no quiero asegurar algo que no podría ser concreto, pero hay una posibilidad. Pero igual, doctora, esperamos que usted llegue aquí a la ciudad de Huánuco. Vamos a también tomar en cuenta las preguntas del público y del doctor Juan Espinosa Mateo, y también está presente aquí en la plataforma de TikTok. Juan, ¿tienes algunas preguntas para la doctora Carmen? Bien, primeramente agradecer la presencia de la doctora. Si bien es cierto, ella ya está gran tiempo en la ciudad de Lima, pero esta es su ciudad natal. Y la verdad me siento muy agradecido por la presencia y también por el trajín que le conllevó este viaje. Para coordinar un punto muy importante, doctora, ¿qué rol juegan las universidades, los docentes y también las editoriales en esta tarea de hacer el derecho más accesible? ¿Qué rol? Diríamos un rol trascendental, porque las universidades también pueden producir textos literarios, los docentes pueden enseñar de una forma de lo técnico a lo didáctico, lo pueden convertir, las editoriales difunden, es algo propio de su labor. Entonces, el rol de estas entidades o instituciones son totalmente importantes para enseñar no solamente al estudiante, sino al ciudadano común y corriente el derecho en sí, pero no siendo técnicos necesariamente, sino siendo prácticos. Porque yo recuerdo en una clase en Barcelona, me fui en el año 2021, el doctor Silva Sánchez decía, tú puedes contarle un contenido jurídico a un niño y ese niño te entiende, estás bien. Y yo creo que esa es la idea, ese es el estándar al que nosotros queremos llegar. Y probablemente él está en un nivel súper alto, pero a eso aspiramos, de hacer lo técnico a lo sencillo. ¿No? Y aportando un poco más también a lo que la doctora señala, sí también las universidades tienen el deber de promover la investigación, ¿no, doctora? Porque creo que un libro también es parte de la investigación de una persona. Claro, vemos muchísimos libros, y eso es resaltando lo que dice Diego, muchísimos libros que son consecuencias de las tesis. Y yo he tenido maestros que han hecho tesis, pero posteriormente se han convertido en libros y ahora son doctrina en el mundo jurídico. Y eso es pues parte del rol de la universidad, valiosísimo. Si todos publicaran sus tesis como libros, habría una amplia gama de investigación, ¿no, doctora? También. Pero bueno, pocas personas como usted se atreven a plasmar, ¿no?, lo que uno investiga, lo que uno sabe en estos libros. Siguiente pregunta, doctor Juan. Bien, doctora, más allá de la obra que hoy nos presenta,
quisiéramos conocer un poco más de usted. ¿Qué la motiva a seguir en la carrera de Derecho y en lo particular en el ámbito de la redacción jurídica? Creo que la redacción política es algo mío. Desde la universidad he estado enfocada en lo literario, no solamente en lo jurídico, sino también escribiendo cuentos jurídicos. He tenido la oportunidad de publicar cuentos en revistas culturales, en varias ediciones, en varios años, también poemas. em, y en lo literario, dentro de lo jurídico, creo que ya es por el mismo ejercicio del derecho, por las necesidades que uno ve en el litigio, y eso nos motiva a hacer lo que nos gusta, es decir, escribir, pero ya en el ámbito donde nos desarrollamos, dentro del derecho. Escribe libros, poemas, está enfocado. Yo recién me enteré de esta tradición, doctora. ¿Y esos libros que usted, o esos poemas que usted ha escrito también lo ha plasmado en libros? No, los poemas muchas veces, hay un poema, por ejemplo, en mi canal de YouTube que no es tan público y no está con mi nombre, porque no quiero ser romántica del nombre. Está con un seudónimo. Hay un poema que no tiene nombre, es un poema sin nombre, y se llama Letras sin destino justamente porque no tiene nombre y solo es Y para tampoco está ubicarlo. metido. No Sin es destino. natario, exacto, justamente. Entonces ese poema, por ejemplo, lo escribí, pero no tiene publicación, no está en una revista, no está en ninguna obra literaria. Lo que sí están en revistas culturales, por ejemplo, en la revista cultural Pucayacu, es una revista de la provincia 2 de Mayo que anualmente publican cuentos, historia, eh, muchas anécdotas, poemas. Allí he compartido cuentos jurídicos de casos mismos que he visto en la Fiscalía incluso de Yata, donde yo trabajé anteriormente, y las he hecho cuento para que se entienda mejor. Y son llamativas y me comentan mis amigos que también escriben que ese tipo de casos, hacer casos jurídicos, convertirlos a cuentos, son como que es un reto, sí, pero es muy, muy llamativo para leer, porque es algo real, es algo que se siente, es algo que se plasma, pero desde una vivencia cotidiana, de una violencia familiar, de un homicidio, por ejemplo, es uno de los cuentos que plasmo en alguna revista. Te lo voy a leer, Diego. Tengo mi Sí, casa. doctora, me gustaría leer. Su historia me recuerda mucho a la historia del literato Enrique López Aguja. Bueno, que es autor de Los Tres Quircas, que también fue literario, pero también, pocos lo saben, ha sido abogado y juez inclusive, ¿no? Y es un poco más ya la literatura universal, Franz Kafka, que también era un literario, pero eso no fue un obstáculo para que también pudiera escribir libros que tienen que ver con temas jurídicos, como por ejemplo su obra El Proceso, ¿no? Que es de obligatoria lectura para todos los que son estudiantes de Derecho. Qué interesante, doctor. Bien, doctora, la verdad para mí es una alegría pertenecer también a la universidad que usted estuvo, su alma mater, que es la Universidad de Huánuco. Doctora, a lo largo de su trayectoria, ¿qué momentos considera que han sido decisivos para su formación como profesional y como autora? Wow, los momentos decisivos en mi vida. Yo creo que el primer momento decisivo de mi vida en general es el hecho de decidir estudiar derecho. Estudiar derecho porque a mí me gusta mucho la informática, la investigación dentro de la informática que no tiene nada que ver con el derecho y yo iba a estudiar ingeniería de sistemas, pero cambiarte de ingeniería de sistemas a derecho, cuando muchísimas veces el sesgo que tenemos es que pues tú estudias derecho, no sabes matemática y yo, digamos, no era una genio en matemáticas, pero yo sí dominaba matemáticas para estudiar ingeniería y para querer ingeniería, pero cambié de parecer y me enfoqué en derecho, di el examen en la Universidad de Huánuco, comencé mis estudios y siento que ese es el momento, el primer momento decisivo de mi vida. Lo otro, quizás el querer pertenecer al Ministerio Público, porque a mi cuarto año de la universidad, entre prácticas, entre voluntariados, también vi ese camino del fiscal en sí y me preparé con lo que se requería para postular a ser asistente, cosa que terminé el cuarto año, cumplí el octavo ciclo y ya en el quinto año
yo ya estaba lista para postular a una plaza y justo aquí en Huánuco había convocatoria, me inscribo, di el examen, tuve el primer puesto en el examen de conocimiento, eso me motivó a querer tener una buena nota en el currículum y en la entrevista. Y, y creo que ese es el segundo momento decisivo de mi vida, porque además de eso, estar en el Ministerio Público y ver de cerca el proceso penal te da mucha vida, te da mucha experiencia, te da motivos para querer entrar un poquito más dentro del proceso penal y saber un poquito más de cerca cómo funciona el proceso dentro de la ciudadanía, en una provincia. Yo estaba en la provincia, he estado acá en Huánuco mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué se tiene en una entidad pública? Y eso incide muchísimo en lo que posteriormente vas a hacer. Por ejemplo, el siguiente momento, que es decisivo en mi vida también, es el querer litigar, experimentar el litigio por sí mismo. Decidir eso ha sido difícil para mí porque tenía una plaza, era 728 y ganaba bien en su momento. Eh, Estaba realizando una segunda especialidad y podía sostenerme con el sueldo que ganaba en mi segunda especialidad en la Católica. Eh, Aún así, decidir irme a una empresa privada, a un estudio jurídico y dejar ese nombramiento, digámoslo así, un 728 ha sido duro, pero nunca me arrepiento de haber tomado ese paso de salirme de la fiscalía porque sentí que ya cumplí mi ciclo allí, estuve un poco más de 4 años, casi 5, y litigar ahora. Esos 3 momentos siento que son los más importantes y lo demás creo que es complementario, porque el estudiar una segunda especialidad o hacer una maestría creo que es algo propio de un abogado que no tiene que terminar de estudiar jamás, tiene que seguir aprendiendo. Y aunque queramos terminar, es imposible, porque nos damos cuenta a cada paso que damos que hay un área que no sabemos, que hay un tema que ha salido quizás en discusión, que hay un pronunciamiento que se tiene que enfocar un poquito más desde el ámbito constitucional, por ejemplo, o hay un tema que ha sido estudiado solamente desde una perspectiva, y esas cosas llaman muchísimo. Un abogado, pues, tiene que seguir estudiando, siempre. Claro, doctora. A veces la vocación llama, Llama ¿no? muchísimo. Digamos que muchas personas tienen vocación para ser fiscales, otros para ser jueces. Algunos tienen la vocación para ser litigantes. Correcto. Y muchas veces en pos de seguir esa meta, de seguir ese sueño, en un momento a veces tienen que sacrificar cosas. A veces la economía, a veces el trabajo estable, a veces hasta con la familia, pues no, porque en los primeros meses el litigio demanda una labor muy ardua, ¿no? Que implica que estemos horas y horas y horas estudiando en los casos, las mismas horas que usted ha utilizado para también redactar este libro, ¿no? Imagino que también ha sido un reto. Un reto, eh, un reto bastante satisfactorio, porque quizás este punto lo dejemos para un siguiente podcast, pero lo voy a mencionar. Un reto que consiste en que un abogado, una abogada, que es mi caso, provinciana, que renuncia a su plaza y sale a la capital. Suena normal, ¿quién no lo hace? ¿Quién no emprende? Pero vivirlo en la práctica a veces es un poquito duro porque nos encontramos a veces en ambientes en las que uno se siente chiquito, en las que uno se siente provinciano, en las que uno se siente, yo vengo de una universidad tal y quizás los otros están en otro nivel y no siempre es así, no siempre es así, y uno experimenta en carne propia que el ser provinciano no tiene nada que ver, que ser mujer no tiene nada que ver, sino lo que importa es pues el querer, como decía mi papá, querer, segundo, segundo paso, también querer, y tercer paso, también querer. Siempre querer, querer y querer. Si tú quieres, lo vas a lograr, cualquier objetivo que te propongas. Y eso me acompaña siempre en todo aspecto de mi vida. Y si yo quiero, trabajo en ello. Importante eso, Diego, en todo aspecto. Excelente lección de vida, doctora. Debe ser un reto enorme, doctora, pasar de la ciudad eterna primavera, que es Huánuco, a Lima la Gris, ¿no? Y también tengo entendido, doctora, que usted ha desarrollado sus estudios superiores en la capital. Ah, sí, claro.
Hice una segunda especialidad en la Católica, de hecho, es una especialidad en Derecho Procesal, que tiene o tuvo una duración de 1 año. Posterior a ello, realicé la maestría en la San Marcos. También está concluida un proceso de trabajo de tesis y muchísimas veces nos salimos de ese espacio de trabajar tesis para hacer estas cosas porque también nos gusta el derecho constitucional y queremos trabajar en algo que nos hace salir de la rutina diaria. Y bueno, espero terminar la tesis de la maestría y optar por el título, porque el título de la Católica la saqué, nos falta lo de las Marcos y bueno, hay que trabajar en Y ello. ojalá te sea un libro también, doctor. Ojalá que sí, ojalá que sí, Ojalá tengamos noticias de la tesis de la doctora Carmen. pronto. Una Sí, pregunta más, ¿no? muy interesante, doctora. La verdad que los que estamos en el mundo del derecho sabemos que mientras más aprendemos, sabemos que nos falta más. Doctora, ¿qué consejo nos brindaría a los jóvenes estudiantes y futuros abogados que ejercen la misma pasión por el derecho, pero que muchas veces se encuentran con barreras en el camino? Oh, yo les recomendaría que jamás retrocedan si tienen una meta fijada, que siempre se motiven a encontrar otros motivos más a los que ya tienen para lograr esa meta. Que el estudio en realidad es tan bonito, pero que muchas veces se nos hace muy difícil por lo técnico que puede ser, pero existen herramientas con las que se puede aprender hoy en día. YouTube, existen profesores explicando temas tan difíciles que se nos hacen fáciles por casos prácticos, por experiencias diarias. En TikTok vemos abogados que cuentan sus casos propios, comparten sus experiencias, sus audiencias. Entonces, nada es imposible y que el estudiante que tenga obstáculos, quizás yo soy muy humana en el aspecto económico. Muchos colegas, muchos estudiantes sufren el tema económico, sufren el tema de alejarse de su familia y yo les diría a ellos pues que esos pequeños obstáculos son superables y que los obstáculos mayores probablemente vayan a ser cuando quieran sacar el grado, porque ya va a ser un estudio más profundo, pero que cuando logren sus títulos, que cuando logren sacar lo que ellos consideran, no sé si sea un título, un bachiller, terminar la carrera, van a estar satisfechos de lo que han querido y han logrado hacer. Así que nunca se rindan y sigan estudiando siempre. Bien, doctora, acá hay una pregunta del público que dice, ¿qué le podría decir a los chicos y chicas que quieren postular a la carrera de Derecho? Oh, les diría que tengan mucha vocación por el servicio, pero no por el servicio como abogado, sino por el servicio a la justicia. Porque el servicio a la justicia obviamente es un enfoque muy general, sí, pero el solo postular a la carrera de Derecho, a cualquier materia que te vayas a dedicar posteriormente, pues si tienes una mira de ser servidor de la justicia y no de una institución, no de una empresa, no de de algún sector económico, sector político o cualquier otro social, que sea, pues eres una persona neutra, eres una persona que tiene valores y vas a estar como miras de servir a la justicia. Entonces yo les diría a los chicos y chicas que quieran estudiar derecho, siempre sean personas proactivas, con ganas de servir, pero a la justicia. Claro, doctora, y finalmente, doctora, algo que nos inquieta a nosotros también como estudio jurídico y creo que también a la comunidad jurídica, ¿cuáles son los planes a futuro de la doctora Carmen? ¿Qué proyectos académicos o profesionales tiene en mente para los próximos años? Decir todos mis proyectos, pero no los voy a decir porque a veces podrían adelantarme y tal vez no los cumpla. Proyectos hay muchos, espero seguir con vida y continuar cumpliendo esos proyectos y hacerlos realidad. Eh, y seguramente van a haber novedades y cosas nuevas, ¿no? Como estas que salen de noche a la mañana sin que nadie se enteró antes. Y bueno, sorpresas son las que conllevo siempre. Qué Así buena que a ver, respuesta. Qué buena respuesta. Atentos entonces a lo que puedes hablar de acá. Sí, bueno, esto fue un bloque de preguntas de nuestro podcast titulado Más allá del derecho. Este capítulo 2, la verdad, nos honra con la presencia de la doctora Carmen Sudario,
que es en lo particular un excelente profesional y más que nada una excelente persona. Como ella mencionaba, este capítulo salió, como se dice, de la nada por la publicación de una segunda obra, que es muy importante que todo estudiante de derecho debe tener y también que todo abogado debe llevar, como se dice en la maleta, también los ciudadanos, para estar más informados y relacionarnos más al ámbito constitucional. Para ello también tenemos una gran referencia para nuestra doctora que nos acaba de visitar a modo de agradecimiento y también que está en la ciudad natal que es Huánuco, la ciudad de la eterna primavera. Por ende, al fundador del estudio jurídico Diego Isidro Abogados, le damos el honor que pueda brindar unas palabras y también el certificado de reconocimiento del capítulo 2 de este podcast titulado Más allá del derecho. No solo nos abocamos a lo jurídico, sino que trascendemos más allá de las aulas y también ver al jurista detrás de una excelente persona. Bien, muchísimas gracias por el pase, Juan. Y bueno, en primer lugar, doctora, a nombre del Estudio Jurídico Diego Isidro y Abogados, queremos agradecer la interés que usted ha tenido por poder aceptar la entrevista. Nos ha contado previo a este podcast que ha tenido algunos problemas para poder llegar. Pero pese a todo, está aquí en la ciudad de Huánuco. Creo que Huánuco le ha recibido con un clima muy agradable, como siempre nos recibe. Agradecer a la doctora por su visita. Esperemos que también su visita acá, así como el clima, haya sido agradable para usted. Y bueno, a nombre del Estudio Jurídico Diego Isidro y Abogados, queremos extenderle este pequeño reconocimiento a la labor que usted está desempeñando. Pese a ser una abogada joven, siento particularmente que ha avanzado muy, muy lejos. Como usted lo ha señalado en su podcast, ha tenido el valor de afrontar a ese monstruo, ¿no?, que hay en la capital, a todo ese mundo que muchas veces como provincianos nos resulta difícil, ¿no? Es el sueño de todo provinciano, conquistar la capital. Y veo que usted lo hace y lo va a seguir haciendo, y estoy seguro de que vamos a esperar de usted también nuevas noticias, ¿no?, de los proyectos que no nos ha comentado porque va a ser sorpresa. Y cuando es sorpresa, es más estimulante, ¿no? Le otorgamos, doctora, este presente certificado, agradecerle una vez más por su visita. Y bueno, desde ya comprometemos a la doctora, ¿no? Cuando salga su tercer libro, la doctora va a estar presente y el Estudio Jurídico Diego Isidro y Abogados va a tener la primicia de la tercera hora. Oh, muchísimas gracias, querido amigo, querido colega Diego. Estoy sinceramente agradecida y no pensé en realidad que iba a tener un certificado de reconocimiento y aquí lo tengo en mano y lo muestro. Muchísimas gracias, Diego. Una siguiente publicación, no me voy a olvidar de este momento y seguro que sí, vas a ser el primero en saberlo. Los proyectos siguen, continúan. Gracias, Juan, también. Siempre me han apoyado, estamos coordinando eventos académicos y seguramente vamos a seguir en ese camino. Así que gracias. Gracias, Carmen. Bien, nos despedimos, estimada comunidad jurídica, los proyectos continúan y el derecho, la pasión por el derecho sigue en pie. Muchísimas gracias. Nos vemos. Cuídense. Adiós.